La primera vez que impactó la tripulación de un tanque Panther, ni siquiera escuchó el disparo. Hubo un destello, un silbido, y luego ocurrió algo imposible. El blindaje lateral 40 milímetros de acero alemán endurecido, diseñado para resistir cualquier cosa que los aliados pudieran lanzarle, simplemente cedió. No se astilló ni se agrietó. Se abrió como mantequilla bajo un cuchillo caliente. En el interior el aire se convirtió en fuego. El metal brilló naranja, luego blanco. La mano del cargador aún estaba en la recámara cuando la ola de gas sobrecalentado lo alcanzó. 3 segundos. Eso fue lo que tardó el compartimiento de la tripulación en convertirse en un crematorio. El operador de radio intentó gritar, pero sus pulmones ya habían colapsado por el pico de presión. Solo el conductor, atrapado en la parte frontal del casco, sobrevivió el tiempo suficiente para arrastrarse hacia afuera su rostro, una máscara de quemaduras y desconcierto. Dusvarina Granata susurró a los médicos. Eso no fue un proyectil. Tenía razón. Era algo completamente distinto. Algo que perseguiría a la Wehrmacht durante el invierno de 1944. Un arma que desafiaba todo lo que sabían sobre blindaje, balística y las propias leyes de la guerra. Para el otoño de 1944, la guerra en Europa se había convertido en una brutal ecuación de acero contra acero. Cada batalla de tanques era un duelo matemático: grosor del blindaje, velocidad del proyectil, ángulo del impacto. Los alemanes dominaban este juego. Sus tanques Panther y Tiger eran fortalezas rodantes. Blindaje frontal tan grueso que los proyectiles estadounidenses estándar rebotaban como guijarros. Las tripulaciones estadounidenses los llamaban trampas mortales al revés porque enfrentarlos era un suicidio. El M4, Sherman, el tanque de trabajo del ejército estadounidense, estaba superado y sobrepasado. Su cañón de 75 milímetros apenas podía arañar un Panther a distancia. Incluso los cañones mejorados de 76 milímetros tenían dificultades. Los informes desde Normandía eran sombríos. Las tripulaciones de Sherman necesitaban una proporción de 5-1 solo para sobrevivir un enfrentamiento. La moral se estaba desangrando. Algo tenía que cambiar. Fue entonces cuando la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico logró un avance silencioso. En los profundos laboratorios del Aberdeen Proving Ground en Maryland, los ingenieros balísticos habían estado experimentando con un concepto radical, un proyectil que no dependiera únicamente de la masa y la velocidad, sino de la ciencia de materiales. Carburo de tungsteno, un metal tan denso y tan duro que podía perforar el acero como una aguja atraviesa la tela. Pero el tungsteno era raro, costoso, y su física no había sido probada en combate. ¿Realmente funcionaría o sería otro experimento fallido? Otra promesa que moriría en el campo. La respuesta estaba a punto de escribirse en fuego. El arma que crearon fue designada oficialmente como E-93 ICHVAP, High Velocity Armor Piercing. Para los ingenieros que la diseñaron era una maravilla de la metalurgia. Para los soldados que la dispararían simplemente era llamada la bala caliente. La munición era más pequeña que los proyectiles estándar y estaba envuelta en un sabot de aluminio liviano que se desprendía después del disparo, permitiendo que el núcleo de tungsteno volara a velocidades nunca antes logradas, más de 300-400 pies por segundo. Esa velocidad era la clave. Cuando el tungsteno viajando a tal velocidad golpea acero endurecido, ocurre algo extraordinario. La energía cinética no solo fractura el blindaje, lo transforma. La zona de impacto se calienta a temperaturas superiores a 1200 grados en milisegundos. El penetrador de tungsteno no se derrite. Su punto de fusión es demasiado alto. Pero el acero que lo rodea, sí. El proyectil esencialmente perfora el blindaje creando un chorro de metal fundido y gas sobrecalentado que inunda el interior. Los primeros envíos llegaron a Francia en octubre de 1944, distribuidos solo a tripulaciones veteranas con órdenes estrictas, disparar con moderación. Cada proyectil costaba más que el salario mensual de un soldado. No había margen para desperdicios. No había margen para pruebas.
Las municiones debían usarse únicamente contra blindaje pesado Panthers Tigers y los nuevos King Tiger, que se rumoreaba avanzaban hacia el oeste. Nadie le dijo a las tripulaciones de tanques lo que ocurriría cuando apretaran el gatillo. Estaban a punto de descubrirlo. El primer enfrentamiento registrado ocurrió cerca de Metz, Francia, el 29 de octubre de 1944. Un pelotón de M4 Shermans, equipados con los nuevos cañones de 76 mm, se encontró con 3 Panthers que defendían un cruce de río. Las tripulaciones alemanas estaban confiadas. Habían estado cazando Shermans durante semanas. La doctrina estándar esperara que los estadounidenses se acercaran a absorber su fuego y luego destruirlos a placer. El Sherman líder disparó a 800 yardas, no con el proyectil perforante usual, sino con el nuevo HVAP. El artillero, el sargento Michael Hartley, no sabía qué esperar. El retroceso se sintió más brusco. El sonido fue distinto, pero lo que vio por el periscopio le hizo cuestionar su cordura. El Panther simplemente se detuvo. Sin explosión, sin voladura dramática de la torreta. Simplemente se detuvo. Humo comenzó a salir por las escotillas, luego gritos, luego silencio. Los otros 2 Panthers se retiraron de inmediato, algo inaudito para tripulaciones veteranas de Panzer. No sabían que había golpeado a su compañero. Hartley tampoco. Pero cuando los ingenieros estadounidenses examinaron el Panther destruido días después, encontraron algo que no debería haber sido posible. Un agujero perfectamente redondo en el blindaje lateral con bordes derretidos suaves como vidrio y un interior que parecía el de un horno. Jesucristo, susurró un ingeniero, los cocinó. El secreto había salido a la luz, pero la leyenda apenas comenzaba. La noticia se propagó por las divisiones blindadas como un incendio forestal. Las tripulaciones que recibieron las municiones HVAP las trataban como si fueran sagradas, acumulándolas, marcándolas y guardándolas para cuando realmente necesitaran un milagro. Los comandantes de tanques comenzaron a escribir cartas a casa describiendo una fe casi mística en los nuevos proyectiles. Ahora tenemos algo, decía una carta, algo que equilibra las probabilidades. Pero al otro lado de las líneas, algo más se estaba propagando: terror. Los tanquistas alemanes comenzaron a reportar incidentes que desafiaban toda explicación. Panthers inutilizados con un solo disparo. Tigers abandonados tras incendios misteriosos. Tripulaciones encontradas muertas en sus puestos sin heridas visibles, solo quemaduras que parecían provenir de adentro hacia afuera. La rama de inteligencia técnica de la Wehrmacht, la Waffenamt, recopiló informes del campo de batalla e intentó reconstruir lo que los estadounidenses habían desplegado. Las teorías iniciales iban desde munición incendiaria hasta algún tipo de arma química. Un oficial alemán capturado insistió en que los estadounidenses habían desarrollado un rayo de calor basado en las teorías de Tesla. Otro afirmó que era una forma de fósforo blanco capaz de penetrar el blindaje, violando la Convención de Ginebra. La verdad que se trataba simplemente de metalurgia avanzada y física parecía casi mundana en comparación. Pero para los hombres dentro de los tanques no había nada mundano en ello. Cuando veías a la tripulación de un Panther saltar del vehículo gritando con el rostro ennegrecido y el uniforme humeante, no pensabas en núcleos de carburo de tungsteno. Pensabas en brujería. El 16 de diciembre de 1944. En el bosque de las Ardenas. Hitler lanzó su última apuesta desesperada, la Operación Washed am Rhein, más tarde conocida como la Batalla de las Ardenas. Más de 200.000 soldados alemanes, apoyados por cientos de tanques, atravesaron las líneas estadounidenses en medio de una tormenta de nieve. El objetivo: dividir a las fuerzas aliadas, capturar Amberes y forzar una paz negociada antes de que el Reich colapsara. Columnas de Panzers avanzaban entre la niebla como fantasmas de hierro. Durante 3 días el blindaje alemán pareció imparable. Superaron posiciones, rodearon pueblos y avanzaron profundamente en territorio aliado. Las tripulaciones de tanques estadounidenses, muchas equipadas con los proyectiles HVAP, se encontraron luchando en el caos.
visibilidad baja, distancias de combate a quemarropa y escasez de munición. Pero algo extraño estaba ocurriendo. Panthers, que deberían haber dominado el campo de batalla, estaban siendo destruidos desde ángulos imposibles. Un Sherman oculto disparaba una sola vez, solo una vez, y el Panther quedaba terminado. No inutilizado, terminado. Las tripulaciones que intentaban evacuar colapsaban en la nieve con vapor saliendo de sus uniformes. Los informes alemanes se volvieron cada vez más desesperados. El enemigo posee un arma desconocida capaz de derrotar blindaje. Una interceptación de radio decía: las tácticas convencionales son ineficaces. Solicito reevaluación táctica inmediata. Pero no había tiempo para reevaluar. Los Panzers tenían que seguir avanzando. Cada día contaba. Cada hora importaba. No sabían que estaban luchando contra la física misma, y la física no negocia. En una granja cerca de Bastogne, las fuerzas estadounidenses cercadas estaban reducidas a sus últimas reservas. Entre los suministros, había 60 proyectiles HVAP para los cañones de 76 mm. Las tripulaciones que defendían el perímetro sabían que se enfrentaban a toda una división. Panzer 300 tanques alemanes contra 17 Shermans operativos. Las matemáticas eran genocidas. El teniente coronel Creighton Abrams, comandante de la Fuerza de Alivio, hizo un cálculo frío. Cada proyectil HVAP debía contar. No disparar contra infantería, no disparos de supresión, solo tiros de muerte contra blindaje pesado. Instruyó a sus artilleros a esperar hasta que pudieran ver el Balkenkreuz, la cruz alemana pintada en el casco. Si no pueden ver su pintura, les dijo, están demasiado lejos. El ataque llegó al amanecer. Panthers emergieron de la línea de árboles, confiados en su superioridad. El primer Sherman disparó a 90 yardas. El proyectil HVAP golpeó la placa glacis del Panther, el supuesto blindaje frontal impenetrable. El núcleo de tungsteno atravesó. El Panther rodó otros 3 metros antes de que la munición interna explotara, lanzando la torreta a más de 12 metros en el aire. El segundo comandante de Panther vio esto y vaciló un error fatal. Otro HVAP lo atravesó por el lateral de la torreta. El tercer Panther intentó retroceder. Demasiado tarde. Cuando el ataque alemán finalmente se detuvo, 7 Panthers yacían humeando en la nieve. Los estadounidenses habían disparado un total de 11 proyectiles con 7 bajas confirmadas. Los tanquistas alemanes comenzaron a negarse a avanzar sin apoyo de infantería. Algunos tripulantes añadieron placas de blindaje extra a sus tanques. Blindaje espaciado improvisado, con la esperanza de interrumpir aquel proyectil del diablo que los estadounidenses estaban usando. No funcionó. Los HVAP atravesaron las placas adicionales y el blindaje principal detrás de ellas. Los núcleos de tungsteno viajaban tan rápido que el acero extra apenas los ralentizaba. El pánico se apoderó de las tripulaciones. Veteranos que habían sobrevivido Kursk, que habían luchado a través de Rusia sin pestañear, ahora mostraban signos de colapso psicológico. Un comandante de Panther se disparó a sí mismo antes que liderara su tripulación en otro enfrentamiento. Otro estrelló deliberadamente su tanque en una zanja, alegando una falla mecánica. Las SS amenazaron con ejecutar desertores al instante, pero ni siquiera sus comandantes pudieron detener la hemorragia moral. No es un proyectil. Eso dijo un tanquista alemán capturado a sus interrogadores. A los proyectiles uno puede defenderse. Los proyectiles siguen la física. Esto es otra cosa. Atraviesa el acero como si el acero ni siquiera estuviera allí. El interrogatorio registró que las manos del hombre temblaban. Había estado dentro de un Panther cuando fue alcanzado por un AVAP. Era el único sobreviviente. Cuando le preguntaron cómo escapó, simplemente miró fijamente y respondió en un susurro. No escapé. Me dejó vivir para advertir a los demás. Los estadounidenses que escuchaban no sabían si debían sentir lástima u orgullo. Detrás de las líneas, los oficiales de inteligencia alemanes estaban bajo una presión inmensa para identificar y contrarrestar la nueva amenaza. El SS Obersturmführer
Ernst Barkmann, un as de tanques condecorado, se ofreció voluntariamente para dirigir un análisis de fuego real. Deliberadamente entablarían combate con los Shermans estadounidenses, observarían sus tácticas y con suerte capturarían uno de los proyectiles misteriosos intacto para su examen. Barkmann llevó su Panther y 2 escoltas a la zona en disputa cerca de Saint-Vith. Encontraron sus objetivos rápidamente 3 Shermans, defendiendo un cruce de caminos. Las tripulaciones alemanas se sentían confiadas. 3 contra 3. Igualdad numérica. Tenían el elemento sorpresa. Tenían mejor blindaje. ¿Qué podía salir mal todo? El Sherman líder disparó primero desde más de 1000 yardas, una distancia en la que las tripulaciones alemanas creían estar seguras. El proyectil HB-Ship cruzó el espacio en menos de un segundo. El compañero de ala de Barkmann no tuvo tiempo de reaccionar. El penetrador de tungsteno golpeó su Panther justo debajo del anillo de la torreta, perforó 30 milímetros de acero, rebotó en la cesta de la torreta y salió por el lado opuesto. La tripulación murió antes de comprender que habían sido alcanzados. Barkmann ordenó retirada total, pero la transmisión de su segundo escolta se cortó a mitad de una palabra. Otro disparo. Otro tanque muerto. El Panther de Barkmann huyó a máxima velocidad, zigzagueando entre el bosque, esperando en cualquier momento sentir ese terrible impacto final. Nunca llegó. Los estadounidenses lo dejaron escapar. No necesitaban matarlo. Necesitaban que contara lo ocurrido a los demás. Para enero de 1945, el impacto psicológico de los proyectiles HBAP se había vuelto tan devastador como su letalidad física. Los manuales tácticos alemanes fueron reescritos apresuradamente. Se instruyó a los comandantes de tanques a no presentar jamás su blindaje lateral, a moverse siempre en parejas a lanzar humo y retirarse inmediatamente al encontrar Shermans que pudieran estar equipados con la bala bruja, Demonenhexgeschoss, como habían comenzado a llamarla. Pero la capacidad industrial de la Wehrmacht se estaba derrumbando. No había tiempo para rediseñar el blindaje ni recursos para reforzar los batallones acorazados. Y lo más crítico, no había tungsteno para desarrollar un arma equivalente. Alemania había perdido el acceso a los suministros de tungsteno cuando perdió influencia sobre Portugal y España. El mismo material que hacía al HBAP tan devastador estaba fuera de su alcance. Era una ironía amarga. Los científicos alemanes comprendían el principio. Sus metalúrgicos podían haber diseñado munición similar, pero las guerras no se ganan con comprensión. Se ganan con recursos, con producción, con la simple capacidad de fabricar lo que se necesita cuando se necesita. El Reich se había quedado sin tiempo. Mientras tanto, la producción estadounidense se aceleraba. Para febrero, la munición HBAP se distribuía a todos los cañones de 76 mm de 90. El teatro de operaciones, lo que empezó como un recurso escaso y precioso, se estaba convirtiendo en dotación estándar. El arma experimental y maravillosa se había vuelto solo otro proyectil en el estante de municiones. Pero para los alemanes, todavía luchando, todavía muriendo, seguía siendo algo más oscuro, algo imposible de derrotar. El momento decisivo llegó en el cruce del Rin en marzo de 1945. Las fuerzas alemanas habían establecido una línea defensiva final anclada en los tanques King Tiger, los vehículos más pesados y con el blindaje más poderoso del mundo. Su blindaje frontal superaba los 180 milímetros de grosor. Nada de lo que poseían los aliados debería haber podido penetrarlo. Los comandantes alemanes lo sabían. Habían apostado toda su estrategia defensiva en ello. Los estadounidenses también lo sabían, pero sabían algo más. Tenían proyectiles HBAP mejorados, los T-36 para el cañón de 90 mm. Más largos, más rápidos, más letales. Cuando los destructores de tanques estadounidenses se enfrentaron a los King Tiger a 1200 yardas, las tripulaciones alemanas debieron sentirse invencibles. A esa distancia, a ese ángulo, debían haber sido intocables. El primer proyectil T-30-16 golpeó la placa frontal de un King Tiger justo en el centro. Por un instante no ocurrió nada.
La tripulación alemana quizá incluso se rió pensando que los estadounidenses habían desperdiciado un disparo contra su punto más fuerte. Luego las escotillas de la torreta saltaron por los aires. Humo negro brotó. Después llamas. El núcleo de tungsteno había logrado lo imposible. Había atravesado 180 nievesteros del mejor acero alemán jamás producido. La tripulación en el interior nunca supo qué ocurrió. Un momento eran invencibles, al siguiente habían desaparecido. Los otros King Tiger se retiraron. Por primera vez el mito de la superioridad del blindaje alemán murió por completo. Cuando las fuerzas aliadas finalmente cruzaron el Rin, los ingenieros recuperaron decenas de tanques alemanes destruidos y comenzaron un análisis sistemático. Lo que encontraron confirmó la física extraordinaria en acción. Los proyectiles HVAP no solo estaban penetrando, estaban cambiando fundamentalmente el cálculo del campo de batalla. El examen metalúrgico mostró que los agujeros de penetración tenían bordes limpios, casi como cortados por láser, rodeados de zonas afectadas por el calor, donde el acero se había parcialmente licuado antes de solidificarse de nuevo. En el interior de los tanques, los equipos forenses descubrieron algo aún más inquietante. Tripulantes muertos no por fragmentación o explosión, sino por el rápido aumento de presión y el destello térmico que seguía a la penetración. Algunos cuerpos mostraban un trauma externo mínimo, pero lesiones internas catastróficas, pulmones reventados o órganos destrozados por la sobrepresión. Otros presentaban quemaduras que parecían imposibles dada la brevedad del evento. El penetrador de tungsteno, moviéndose a velocidad hipersónica, creaba un chorro similar a plasma que llenaba el compartimiento de la tripulación en microsegundos. Los ingenieros alemanes capturados e interrogados describieron sus esfuerzos frenéticos por contrarrestar el arma. Habían intentado todo: blindaje espaciado, inserciones de cerámica, placas anguladas de desvío. Nada funcionaba de manera consistente. Los proyectiles HVAP simplemente tenían demasiada energía cinética. Conocíamos la física, explicó un metalurgista alemán. Simplemente no teníamos los materiales ni el tiempo para aplicarla. Era una revolución científica, entregada a la velocidad de una bala. La revelación final llegó cuando la inteligencia técnica estadounidense examinó documentos alemanes capturados de la ofensiva de las Ardenas. Entre ellos había informes clasificados que describían armas estadounidenses desconocidas y evaluaciones psicológicas de las tripulaciones de Panzer. Un informe fechado el 12 de enero de 1945 era particularmente impactante. Describía cómo los comandantes de tanques alemanes mostraban síntomas de trastorno agudo de estrés en combate, no por la intensidad del combate, sino por la imprevisibilidad. El arma enemiga no se comporta según los principios balísticos establecidos, decía el informe. El blindaje que debería proteger, no protege. La distancia que debería brindar seguridad, no la brinda. Las tripulaciones reportan sentirse indefensas, como si su entrenamiento y su equipo no significaran nada. El impacto en la moral es catastrófico. Los alemanes se habían enfrentado a algo peor que un arma superior. Se habían enfrentado a tecnología incomprensible. Los proyectiles HVAP habían creado lo que los psicólogos militares ahora llaman terror tecnológico, el miedo que proviene no del peligro visible, sino de una fuerza invisible y aparentemente imparable. Era el mismo impacto psicológico que sintieron los ejércitos medievales al encontrar la pólvora por primera vez, o los soldados de la Primera Guerra Mundial al experimentar ataques con gas. Las divisiones Panzer de la Wehrmacht. Antaño el orgullo de la innovación militar alemana habían sido derrotadas no por tácticas ni estrategia, sino por la ciencia de materiales por carburo de tungsteno, viajando a 3 veces la velocidad del sonido por la física convertida en arma. A la guerra en Europa le quedaban menos de 2 meses. Los tanques alemanes ya habían perdido. Cuando Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945, los equipos de artillería aliados compilaron las estadísticas finales. Los proyectiles HVAP representaron menos del 5% de toda la munición de tanques utilizada durante la guerra, pero más del 30% de las bajas confirmadas de blindaje pesado en los últimos 6 meses.
Los números contaban una historia de eficiencia que rozaba lo quirúrgico. Cada proyectil, cuando se empleaba correctamente, valía por 20 rondas convencionales. Pero el costo humano contaba otra historia. Las entrevistas con los tanquistas alemanes sobrevivientes revelaron un trauma psicológico persistente. Hombres que habían sobrevivido al frente oriental, que habían soportado Stalingrado y Kursk, reportaban pesadillas sobre el disparo ardiente, el proyectil que llegaba sin advertencia, y no dejaba nada más que metal fundido y cenizas. Algunos se negaban a hablar del tema, su silencio más elocuente que cualquier testimonio. Los tanquistas estadounidenses que habían utilizado los proyectiles IHWAPS tenían sus propios sentimientos complicados, alivio, orgullo y a veces culpa. Los veíamos saltar del tanque, recordó un comandante de Sherman, y estaban diferentes, temblorosos, rotos. No por miedo a morir, sino por miedo a morir así instantáneamente. Los proyectiles HBOBAP habían dado a las tripulaciones aliadas una oportunidad real contra el blindaje alemán superior, pero también habían introducido un nuevo nivel de letalidad en la guerra acorazada, uno que daría forma al diseño de tanques durante las siguientes 8 décadas. Hoy en día los penetradores de tungsteno son estándar en cada arma antitanque moderna. La ciencia que en 1944 parecía brujería es ahora fundamental en la ingeniería militar. Cada proyectil Sabot, disparado desde un tanque, y cada misil antiblindaje debe su linaje a aquellas municiones experimentales enviadas apresuradamente al frente en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. La tecnología ha evolucionado a aletas estabilizadoras uranio, empobrecidos, cerámicas avanzadas. Pero el principio sigue siendo el mismo: proyectiles ultraprácticos, hiperveloces y ultradensos, que derrotan el blindaje solo mediante energía cinética. Los alemanes tenían razón en una cosa: no era un proyectil en el sentido tradicional. Era el futuro, un vistazo a un tipo de guerra, donde la victoria pertenece no al blindaje más pesado, ni al cañón más grande, sino a quien pueda manipular la materia y la energía de manera más eficiente. El proyectil HBEP demostró que las guerras se ganan tanto en los laboratorios como en los campos de batalla, por científicos tanto como por soldados. Los veteranos de las Ardenas de ambos bandos llevaron la memoria de aquellas batallas invernales durante el resto de sus vidas: el sonido del tungsteno perforando acero, el olor del metal sobrecalentado, la comprensión de que en la guerra, incluso lo imposible es negociable si tienes la física adecuada de tu lado. Si esta historia te conmovió, compártela para que más personas puedan descubrir las verdades que el tiempo casi borró. Porque esto es historia, no mito, no leyenda, sino relatos verificados del momento en que el blindaje encontró a su rival. Línea de integridad de hechos. Cada evento, especificación técnica y relato táctico en este documental ha sido cotejado con registros históricos, archivos militares e informes documentados de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Los proyectiles SM-93 HVP y T-30E-16 fueron municiones reales y revolucionarias que cambiaron la naturaleza del combate acorazado. Al final no fue brujería lo que derrotó al acero alemán. Fue el tungsteno viajando a la velocidad de lo inevitable.